Acerca de la oración. El mensaje de esta mañana va a ser un mensaje estudio. Es ora, siempre ora. Está basado en Mateo 6, del 5 al 13. Dice así Mateo 6, del 5 al 13. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Acá en esta parte bíblica encontramos la oración modelo. Es un modelo de cómo debemos orar. ¿Cuándo debemos orar? ¿Por quién debemos orar? Esas son interrogantes que tenemos que contestar. Dice el versículo 1, y cuando ores. Esto nos está indicando que debemos orar en todo momento y cuando ores. No nos dice hora de mañana, hora de mediodía, hora en la tarde. No, y cuando ores. Nos está mandando a orar permanentemente. Nosotros en la mañana oremos a mediodía, oremos en la noche. Si vamos en el vehículo, podemos orar, aunque sea con los ojos abiertos, podemos ir orando. Podemos ir pidiéndole al Señor: Señor, por favor, ve conmigo en este viaje que estoy haciendo. Que Él nos escucha en todo momento. Dice el versículo 6, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. La verdad es que nosotros no tenemos que salir a la calle a orar para que todos vean que estamos orando. En secreto, dice la palabra, que tenemos que buscar un lugar donde orar, acercarnos a Dios y pedirle, porque Él nos escucha en cualquier lugar. La oración no es para que nosotros nos vanagloriemos: yo estoy orando. No. Claro que nosotros en la iglesia hacemos el llamado, la reflexión a que debemos de orar permanentemente, de estar orando los unos por los otros. No tenemos que rebuscar palabras en público para que todos digan: ah, qué bonito ora el hermano, qué bien. No, la oración no es para los hermanos de la iglesia, no es para mí, es para Dios. La oración es pidiéndole a Dios que Él esté con nosotros en todo momento. El 3 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. La palabra nos manda a ir a nuestro cuarto, en nuestra soledad, a orar, a pedirle a Dios, a suplicarle, a clamarle. Dice la Biblia que si nosotros no tenemos palabras para orar, el Espíritu clama con gemidos indecibles. Veamos
Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir para pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Yo me puse a buscar qué es gemidos indecibles. Son algo que está en el interior de nosotros que ni nosotros podemos descifrar qué es lo que el Espíritu nuestro le está pidiendo a Dios en algún momento determinado. Muchas veces cuando algún hermano está clamando, no haya ni qué decirle a Dios, pero Dios sabe qué es lo que está pidiendo porque nuestro espíritu se conecta con el espíritu de Él. Esos son gemidos indecibles. No se puede decir qué fue lo que oramos, pero le pedimos a Dios y Él escuchó. Él escuchó lo que nosotros estamos pidiendo, lo que estamos necesitando. Dice el versículo 4, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Este pasaje a mí me llama la atención porque en una oportunidad yo tenía una necesidad económica bien fuerte. Oraba, pero un día soñé solo la cita bíblica y me levanté a ver la cita bíblica y dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dios ya sabe de qué tenemos necesidad antes de que le pidamos, pero a Él le gusta que le pidamos, porque la Biblia dice pedid y se os dará, ¿verdad? Entonces, tenemos que acudir ante Dios, pedirle, sabiendo que Él ya conoce nuestras necesidades antes de que nosotros le pidamos. No tenemos que ir con palabras muy bonitas, no. Hablarle. Él es nuestro Padre y Él nos entiende. Aunque nosotros no tengamos un vocabulario excelente, aunque hablemos con palabras no haya, sino que haya, dijo el otro, con palabras que no sean muy usadas, Dios entiende. Dios está entendiendo qué es lo que le estamos diciendo. Esa es la bendición de estar orando. Este mensaje de hoy lo que quiere es llamarnos a la reflexión de que tenemos que orar constantemente. Nosotros en la iglesia hemos estado citando a orar todos los días a las 5 de la mañana. Hay días que uno está muy cansado y cuesta despertarse, pero tratemos de hacerlo porque Dios nos escucha y Dios se agrada con nuestra oración. Él se agrada con nosotros. Y no significa que porque oramos todos los días no pequemos, porque somos pecadores, la Biblia lo dice claramente. Pero por eso cuando vamos a ver la oración modelo, nos habla de que tenemos que pedir perdón. La parte fundamental de la oración modelo. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La oración esta no es para que la aprendamos de memoria y toda la vida oremos lo mismo que dice este versículo. No, la oración es como un modelo de cómo debemos orar. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber de la oración? Que la oración es dirigida a Dios Padre. No es dirigida ni al Espíritu Santo ni a Jesucristo, sino que es dirigida a Dios Padre.
¿Por qué eso? Porque cada uno de los nombres de la Trinidad, porque es uno solo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tiene una función distinta. Yo soy abogado, soy casado, soy hombre, soy ministro. Cada función de esta representa un papel distinto. Así sucede en esta parte de la Biblia. Debemos de orar y pedirle a Dios Padre. Por eso siempre debemos decir Padre nuestro que está en los cielos. En ningún momento podemos pedirle a Jesucristo porque no es la función de Jesucristo el escuchar la oración. La función de Jesucristo fue venir a derramar su sangre preciosa para darnos vida eterna, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra del Señor. Luego de dirigirnos al Padre, tenemos que glorificarlo. Santificado sea tu nombre. Tenemos que darle gracias, tenemos que cantar alabanzas a Él. Por eso nosotros en el culto de los días martes, al inicio de la oración, oramos y luego cantamos alabanzas para adorarle, glorificar su nombre. Eso es fundamental, que tenemos que glorificar su nombre. Tenemos que tener bien claro y bien entendido que tenemos que pedir que se haga la voluntad de Dios, no que se haga la voluntad de nosotros. Muchas veces nosotros somos caprichosos y le pedimos al Señor que me resuelva mi problema económico. Y si no me lo resuelve, me enojo con Dios y me voy. Y no funciona así. Dios sabe por qué no me lo resuelve hoy. Puede ser que me lo vaya a resolver dentro de 5 días, dentro de 15 días, dentro de un mes. Él sabe cuándo lo va a resolver. Nosotros tenemos que pedir, pero de acuerdo a la voluntad de Él. Dice el versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dice 1 Juan 5, 14, 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Nosotros tenemos que pedir conforme a su voluntad. ¿Cómo sabemos para saber cuál es la voluntad de Dios? Conociendo la palabra del Señor. Conociendo la palabra del Señor, Él va a enseñarnos. Si yo conozco la Biblia, sé que yo debo de tener una sola esposa. No puedo pedirle a Dios, Señor, yo quiero una segunda esposa, porque estoy pidiendo fuera de su voluntad. No tenemos que pedir de acuerdo a su voluntad. Para pedir de acuerdo a su voluntad, tenemos que conocer la palabra del Señor. Yo si estoy enfermo le puedo pedir que me sane, porque la palabra nos habla de que Jesucristo vino a esta tierra y sanó enfermos. Entonces sí me puede sanar porque estoy pidiendo de conformidad con su voluntad. Esto es importantísimo que lo tengamos presentes. Pedir de acuerdo a su voluntad. Y tenemos que aceptar la voluntad de Él. Muchas veces tenemos un familiar enfermo y pedimos por su sanidad. Pedimos por su sanidad y nos esmeramos en orar. Y la voluntad de Dios es darle vida eterna, no darle vida terrenal. Nosotros pedimos vida terrenal, pero la voluntad de Dios es darle vida eterna. Entonces nosotros tenemos que estar conformes con que la voluntad del Señor fue llevárselo y darle vida eterna. Esa es una cuestión importante que los cristianos debemos de saber. Fui a un funeral el domingo de la semana pasada y hablé, me dieron unas palabras y digo yo, qué bendición que estamos en este momento acá,
un momento bien importante, porque doña Juana está ahí, nació, vivió, murió, pero nació para vida eterna. Ese es el momento importantísimo de cada ser humano, el nacer para la vida eterna, ¿verdad? Como cristianos debemos de saber y reconocer eso. También nos manda la palabra a que tenemos que pedir por las necesidades de nosotros. Dice el versículo 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Bien interesante. Nos está pidiendo que el pan nuestro de cada día nos lo dé hoy. No nos pide que seamos millonarios. Señor, yo quiero ser millonario, dame un millón. No. Está mandándonos a que oremos por nuestro diario vivir. En la bendición de Él puede ser que Él me dé mucho más de lo que yo le pido. Porque Él es el dueño del oro y la plata, dice la palabra. Y Él en la bendición puede enviarme mucho más de lo que yo estoy anhelando tener. Pero tenemos que pedir por nuestras necesidades. Si vemos lo que dice Jeremías 33:3. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué interesante. Nos está indicando la palabra que debemos de clamar. Escuchamos el testimonio del hermano Adán Flores a primera hora, donde él nos indicaba que había clamado, que él en visión vio que ya su espíritu ya lo llevaban ángeles, pero él le clamó a Dios y Dios escuchó y lo regresó. Y él no es la única persona a la que le ha pasado esto le ha pasado a varias personas que han clamado al Señor, le han pedido tiempo extra de vida del que ya estaba destinado en su momento, ¿verdad? En algunos momentos se da porque hay un propósito. En este caso, la inquietud del hermano Adán Flores es: hermanos, yo quiero dar mi testimonio. Y nos habló que quería dar su testimonio. ¿Por qué? Porque él hizo un compromiso con el Señor de que iba a predicar, de que iba a contar lo que Dios había hecho por él. Porque muchas veces Dios hace cosas por nosotros y nosotros lo que hacemos es ocultarnos. En lugar de ir y contarle a los amigos, a los hermanos, Dios hizo esto por mí, no lo hacemos. Tenemos que hacerlo. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muchas veces nosotros pedimos, clamamos, y Dios nos da mucho más de lo que nosotros pedimos. El año pasado, en enero, me llamaron a mí del banco que me iban a dar un préstamo X, sin que yo hiciera ninguna gestión. Y me mandaron una persona, me firmé un pagaré, me lo dieron y ya lo pagué. Dios dando, ¿ah? Ahora yo llamé al banco y pedí un préstamo pequeño y me dicen que sí, pero que tiene tales requisitos. En aquel momento Dios me dio, ahorita Dios no me está dando. Puede ser que me lo den, ¿verdad? Pero en aquel momento Dios conocía mi necesidad y mi aflicción en el momento. Y sin que yo hiciera ninguna gestión, se dio la situación. Es una bendición realmente. Pidamos perdón en la oración. Dice el versículo 12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tenemos que perdonar. Si alguien me ofendió, tengo que perdonarlo. Si alguien me ofendió, tengo que perdonarlo. Y perdonar es olvidar, ¿no? Pues
yo perdono pero no olvido y siempre estoy enojado con la persona. No, yo perdono y se me olvidó. Ya él sí, como quiera actuar, ¿verdad? Yo lo más, si lo veo con la misma intención de seguir molestando, lo que tengo que hacer es mejor hacerme a un lado. Pero tenemos que perdonar y tenemos que pedir perdón a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros enemigos. Tenemos que pedirles perdón si es posible. Y tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Él conoce cada uno de nuestros pecados. Un pensamiento pecaminoso, aunque no llegue a la acción, Él lo conoce. Entonces nosotros tenemos que pedir perdón. Tenemos que pedir perdón. Padre, perdóname porque hoy vi lo que no tenía que ver. Y Él sabe que lo vi, pero Él quiere que yo le pida perdón. Él quiere que yo acuda ante Él pidiendo perdón. Así es que pidamos perdón. Fíjese que dice el Salmo 51:17. Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. El sacrificio que nosotros presentamos ante Dios es llegar con corazón contrito, corazón arrepentido. Llegar y decirle perdón. Dios, hoy vi a la hermana Ruth y le hice una mala mirada. Perdóname por ella. Perdóname, Señor, porque hoy al hermano Maco le hablé duro. Le dije una palabra que no era agradable. Entonces tenemos que pedir perdón a Dios, aunque Dios conoce qué fue lo que hice mal. Decirle, hice tal cosa y perdóname por ello. Que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así lo dice la palabra del Señor. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Debemos de tratar de orar de conformidad con lo que nuestro corazón, nuestra mente nos dice. No manipulando la oración, porque si nosotros manipulamos la oración, Dios conoce que estamos manipulando lo que le estamos diciendo. Él sabe que en el interior mío no hay un perdón hacia la palabra que le dije a Maco, sino que es de puros labios que lo estoy diciendo. Entonces, no debe de ser así. Dice Timoteo, 1 Timoteo 2:1. 1 Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Esta palabra nos está indicando que debemos de orar los unos por los otros. Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Ahí en la calle hay una persona ahorita que golpea a otra, le da una puñalada, la manda al hospital. ¿Qué debo de hacer yo? ¿Enojarme y maltratarlo? No. Yo debo de orar por él, pedirle a Dios que lo perdone y que su Santo Espíritu cambie su forma de ser, su forma de actuar. Los cristianos tenemos que aprender que el amor de Dios debe de estar en nosotros. Porque muchas veces decimos, yo soy evangélico, pero me cayó mal y ya no le hablo. No, nosotros tenemos que amar al prójimo. Y aunque el prójimo sea una persona que no nos cae bien, todo eso tenemos que aprenderlo. Y en la oración tenemos que orar por ellos, para que si nos caen mal por algo que hicieron, que ellos cambien. Porque si nosotros no oramos por ellos, ¿quién va a orar por ellos? Somos nosotros los llamados a orar por estas personas. Dice Romanos 8:27.
Romanos 8:27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Era lo que platicábamos hace un ratito, ¿verdad? Dios ya conoce nuestras intenciones, nuestro corazón. Nosotros podremos ir con palabrerías, gracias Dios, gracias por tu perdón, pero ¿y si nosotros no estamos perdonando a nuestro enemigo? Nosotros debemos de cumplir con el mandamiento que dice: amarás al Señor tu Dios como a ti mismo y a tu prójimo como a ti mismo. Hay que amar a nuestro prójimo. Creo que ese es un mensaje que los cristianos no hemos entendido completamente, el amarnos los unos a los otros. Es importante. Yo aprendí de mi abuela paterna y de mi abuela materna que debemos de amar los unos a los otros, que debemos de darnos, no esperando muchas veces que se den, porque nosotros damos y no nos dan, y qué bueno, qué bendición, ¿verdad? Porque al final en este mundo estamos en un tiempo fugaz. Hoy venimos y al rato ya no vamos a estar. Así es que debemos de estar preparados para ir allá con el Señor. Nos pide ayuda en tu debilidad. Dice el versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Dios no nos mete en tentación, sino que en alguna forma Él permite que el diablo, por medio del pensamiento, muchas veces nos haga caer en algo. Entonces, nosotros le pedimos a Dios que nos libre del mal, que nos libre de esos pensamientos que llegan a nuestra cabeza, porque todo pecado comienza con un pensamiento. El pecado no nace solo porque sí, no, hay un pensamiento que surge en nuestra mente y ese pensamiento genera un pecado. Me gustó ese teléfono que está ahí. Lo agarro y me lo llevo. Ya cometí un pecado, me robé un teléfono. ¿Dónde comenzó? En mi mente. Entonces le tenemos que pedir al Señor que Él nos libre de esos pensamientos, de tener esos pensamientos. Nosotros estamos autorizados por la palabra del Señor a clamar por nosotros y por todas las personas. Incluso dice que tenemos que clamar por las autoridades que están puestas en el gobierno, porque han sido puestas por Dios. Dios permitió que llegaran. No las puso Él directamente, sino que indirectamente Él autorizó que nosotros votáramos y pusiéramos gente que muchas veces resulta nociva para nuestras poblaciones. Y lo estamos viendo a nivel mundial casi, ¿verdad? Pero la función de nosotros es orar. Pedirle a Dios que el Santo Espíritu de Él toque a cada hombre que está en eminencia para que estos cambien, para que estos modifiquen su pensamiento y dejen de robar, que es uno de los males de hoy en día. Dice Mateo 18:19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Cada uno de ustedes debe de orar por usted mismo. Muchas veces, hermano pastor, hermano diácono, ore por mí. Muy bien, oremos, qué bendición. Pero también usted ore por usted mismo. Y también usted ore por el hermano que está a la par suya. Y también ore por el diácono. Y también ore por el pastor. Todos necesitamos de la oración. Todos somos humanos, humanos débiles. Todos somos humanos débiles que en algún momento
tenemos conflictos, tenemos depresiones. Todos necesitamos orar los unos por los otros. Reconoce la soberanía de Dios, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Tenemos que reconocer que Dios es soberano, que la voluntad de Él se hace y se cumple, que no va a ser porque yo le pido en algún momento que se va a dar una situación favorable o no favorable, sino que la voluntad de Él se hace porque Él es soberano. Ahora, muchas veces la voluntad de Él se inclina en favor de nosotros, y tal vez diría yo la mayor parte de veces se inclina en favor nuestro. Muchas veces, aunque Él nos vea pecar, dice, pobre mi hijito, le voy a perdonar en esta oportunidad, pero Él se agrada de que nosotros lleguemos y le pidamos perdón. La oración va dirigida al Padre y en el nombre de Jesucristo. Esto es bien importante que lo entendamos. Oramos al Padre y cerramos la oración en el nombre de Jesucristo. Porque la Biblia nos habla que todo lo que pedimos en el nombre de Jesucristo nos es dado. Esto es bien importante que lo reconozcamos. No en el nombre del Espíritu Santo, y no le podemos pedir a Dios en el nombre de Dios, sino que le pedimos a Dios en el nombre de Jesucristo. Porque el Espíritu Santo vino después de que murió Jesucristo como consolador para estar con nosotros, para permanecer en nosotros, apoyándonos, ayudándonos, dándonos aliento, no para pedir en el nombre de Él. Dice Juan 14:13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Este es versículo clave para que entendamos que se pide en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Hijo. Vamos a concluir con la lectura de 3 versículos. Dice Primera Tesalonicenses 5:17. Primera Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. ¿Cuándo debemos orar? En todo momento, sin cesar. Debemos de estar orando. No hay momento, en todo momento. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Tenemos que quitar todo afán de nuestro camino y orar, porque nuestras peticiones son conocidas por el Señor. Tenemos que orar y decirle gracias, Dios, porque yo sé que tú lo estás haciendo. Yo sé que tú lo harás. Yo sé que tú has prometido que tú harás y cumplirás mi petición. Por último, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¡Qué bendición! Clamemos al Señor y Él nos va a responder. Indudablemente Él va a responder. Estamos orando a las 5 de la mañana por una serie de peticiones y hemos ido viendo cómo
de acuerdo a la voluntad del Señor, se han ido resolviendo una a una. No todas de acuerdo a la voluntad nuestra o de acuerdo a lo pedido, porque no ha sido la voluntad de Él. Todo se ha resuelto de acuerdo a su voluntad. Padre, gracias Señor, gracias por tu amor. Gracias porque tú nos dejaste el poder hablar contigo por medio de la oración, Señor. Gracias porque la oración es el camino mediante el cual nosotros llegamos ante ti y tú nos escuchas. Y tenemos tu palabra por medio de la cual tú nos hablas y nos haces ver cuál es tu voluntad. Gracias, Padre. Gracias, oh Dios. Gracias por tu palabra que nos enseña. Gracias por este mensaje que nos enseña que debemos de orar constantemente, unos por otros. No es tarea solo de los diáconos, no es tarea solo de los pastores, es tarea de todos, de toda la iglesia. Orar unos por otros, inclusive por aquellos que aún no te conocen, por las autoridades de nuestra nación, para que haya un cambio realmente. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en este lugar. Gracias, oh Dios. Todo te lo he pedido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Qué bendición. Hoy, por ser primer domingo de mes, tenemos cena.